Y finalmente se cumplió la tercera jornada de la primera conferencia internacional Confiarse 2020 en formato virtual. Y se completó el miércoles 19 de agosto, cerrando esta docena de excelentes oradores que nos acompañaron, como fue el caso de Elio Matar del Instituto Acatu de Consumo Consciente de Brasil, como fue la participación de Víctor Viñuales desde una ONG prestigiosa como es ECODES en España. Luego nos acompañó también el vicepresidente ejecutivo y director ejecutivo del Instituto Ethos de Brasil, el padre de muchas de las cosas que se pusieron en marcha hace más de 20 años. Y finalmente cerró de una manera brillante Juan José Almagro García, regalándonos sus reflexiones para el cierre de esta primera conferencia virtual. Fue precisamente Elio Matar con su ponencia El consumo consciente como una opción de esperanza el que hizo la apertura lanzándonos una pregunta. ¿Pueden existir empresas sanas en sociedades enfermas? Y claro, ahora estamos en pandemia y podríamos decir ser sanos. Ya queda claro que no es solamente una cuestión de saneamiento financiero. Significa ser sanos de cara a la manera de cuidar. Y esto tiene que ver con el rol del Estado, el rol de las empresas, el rol de la sociedad civil. Porque en definitiva, este contexto de pandemia para Elio Matar aceleró procesos de cambio, hizo que tendencias que parecían lejanas se nos hicieran cercanas y finalmente, sin duda, cambió nuestra manera de vivir y de consumir. Dice Elio, esto nos obligó a salir del modo automático, es parte del gran valor de su reflexión, porque en definitiva nos hizo pensar en que nuestra capacidad de ver y de llevar adelante el consumo que teníamos previo a la pandemia tenía que ver con una manera de viajar, de trasladarse, de comer, de divertirse, de comprar, que nos llevó a pasar de un modo no limit a un modo de ir del exceso a lo esencial. Y esta idea de volver del exceso al esencial nos hizo pensar primero en la idea de vulnerabilidad y luego en la idea de salud. Pero nos hizo conectar básicamente todo eso también con el cuidado del ambiente. Por eso él hizo una reflexión bien interesante acerca de cuál va a ser el valor de las marcas, cuál es el nivel de apreciación de su reputación en relación a la sustentabilidad y, dicho de una manera más práctica, a la manera en que se demostraron cuidándose a sí mismos, cuidando a su gente y cuidando a los demás. Eso, dice él, se va a traducir necesariamente en credibilidad y esa credibilidad, nos recuerda, está siempre basada en visibilidad y en transparencia. La visibilidad, que es hacer manifestar las convicciones reales, y la transparencia, que es dar a conocer y ser capaz de escuchar para comprender. Por lo tanto, él dijo, un consumo consciente plantea un nuevo impacto. Ese nuevo impacto también se va a caracterizar por conocer más a las marcas, pensar entonces en un consumo que va a mirar el impacto a 360 grados y que va a pensar de otra manera a un consumidor que concibe a la sociedad como un encuentro empático y solidario. Por lo tanto, él nos dice, el consumo también es una forma de compasión. Y esto es bien interesante porque, en definitiva, ese consumo como compasión, dice Elio Matar, tiene que transformarse en la nueva norma social, esa que es transformadora de la sociedad. La segunda ponencia a cargo de Víctor Viñuales, de España, tenía como título formal Aporte para una recuperación sustentable. Y Víctor también, al igual que Elio, nos empezó a llevar a un razonamiento en base a esta crisis, a este cambio profundo, que es cómo la pandemia apareció también con una contracara que tenía que ver con redescubrirnos
como una fraternidad global. Él dijo una fraternidad global de portadores de sueños, es decir, que si bien las cosas aparentemente están peor que como estaban, pero la gran pregunta es, ¿y cómo cambiar? Y entonces la primera reflexión es aprender del dolor, cómo transitar las crisis, y en particular esta dolorosa crisis, para aprender algo definitivo, que es no podemos volver a repetir el mundo anterior. Hay que reconstruir, hay que recuperar, pero hay que mirar todo esto como la posibilidad de hacer cambios. Y él dijo, la recuperación va a ser verde desde el punto de vista de una perspectiva de armonía con la naturaleza, y dio 8 razones. Va a ser verde primero porque es necesaria, es decir, claramente la economía no puede ir en contra de la naturaleza. La segunda razón es, va a ser verde la recuperación porque es necesario demostrar que sí podemos ser prudentes, porque significa que aprendimos que seguir igual es más riesgo. Obviamente la tercera razón es porque somos inteligentes y tenemos la capacidad para pensar una recuperación de ese tipo. También, y él dijo, ojo, la recuperación va a ser sostenible por una razón también muy simple, que es más fácil y es más rápido, porque ya está pensado. Hace tantos años que venimos pensando cómo sería un mundo sostenible, que no hay que pararse a diseñarlo, ya sabemos cómo es. Una quinta razón es porque es lo justo, ¿m? Para que las generaciones que vienen tengan realmente un trato justo. Es lo que está más consensuado, es decir, es lo que tiene más gente de acuerdo en un mundo que puede estar dividido por otras cosas, pero que evidentemente esta recuperación tiene que ser armoniosa con la naturaleza. Una séptima razón es simplemente ya está en marcha, hay mucha gente que está encarándolo por allí, y cerró diciendo que la octava razón de una recuperación sostenible era porque trae co-beneficios. Es buena para la salud, es buena para la economía, es buena para el empleo, es buena para la visión trascendente de las personas en el planeta y en la Tierra. Por lo tanto, hizo llamado en su cierre, un llamado a una reflexión generacional. Pensar en los últimos 10 años, mirar la enorme responsabilidad que tenemos y, más que quedarse en los lamentos, cultivar la esperanza y una fraternidad planetaria. Y para eso, dice él, hay que trabajar juntos con otros, perder la soberbia, adoptar la humildad, que es la única forma de establecer alianzas. Y de cara a las 4 funciones matemáticas básicas, elijamos sumar y multiplicar. Gracias, Víctor Viñoles, por todo eso. El tercer orador del último día fue Caio Magri, del Instituto Ethos, y tenía su ponencia un título altamente provocador: Responsabilidad social empresaria, la hora de la verdad. Y claro, es una muestra de lo que está pasando, la idea de que tenemos como 2 escenarios que se plantean como caminos. Todo movimiento a nivel global por la diversidad, por la equidad, por el cuidado del ambiente, por el cuidado de lo que llamamos la biosociodiversidad, pero también nos alertó, y parte de su experiencia y su mirada desde Brasil, es que también están poniéndose en marcha y tal vez incluso creciendo movimientos que están proponiendo un retroceso en todos esos temas. Por eso dijo, este es el momento en que el liderazgo empresarial tiene que sumarse y tomar una voz activa para construir una sociedad justa y sustentable. Y para eso volvió a insistir, es una sociedad justa y sustentable también supone pensar una nueva forma de competitividad, y esa sociedad solo se construye cruzando un puente importantísimo que es el diálogo. Y él dijo, el diálogo tiene que tener 3 grandes características: ser responsable, ser transparente y ser absolutamente honesto. ¿Por qué la gravedad de lo que Caio marcaba? Porque estamos precisamente en América Latina. América Latina, nos recordó, es la región más desigual del planeta, es decir, donde existe la mayor concentración de riqueza planetaria en relación a la cantidad de pobres. Por lo tanto, hizo un repaso obviamente de un escenario
muy fuerte en estos contrastes, como es el propio Brasil, pero de golpe nos dijo, cada uno de nosotros tiene que asumir esos nuevos liderazgos, pensar claramente en cómo podemos plantear las cosas. Y él cerró diciendo, a ver, estamos en el punto de la verdad y tenemos algo a favor. El desafío que tenemos es mucho mayor que nuestras diferencias. Clarísimo Cayo en todo esto. Y fue nuestro orador de cierre, Juan José Almagro García, que desde España y por la hora a la que le tocó nos dijo que nos estaba regalando algo sagrado, que era la siesta. Es muy difícil agregarle cosas a una ponencia de Juan José, pero diría que él dijo, llevamos muchos días, tal vez un récord incluso para la Argentina, y necesitamos un desconfinamiento mental. Es decir, tratar de pensar en cómo llevar adelante un proceso de recuperación a partir del aprendizaje. Y él nos recordaba que este pensador fantástico, Heródoto, decía que el sufrimiento enseña, pero Juan José nos agregaba una condición esencial, siempre y cuando tengas honradez intelectual para enfrentar ese sufrimiento. Y entonces también nos paseó por una imagen bien interesante que era algo que él leyó de sábado hablando con un funcionario de Senegal, porque dijo, hemos tenido en estos momentos mucha pérdida de gente mayor. Y este hombre de Senegal hablando con Sábato le decía que cada vez que se moría un anciano, él sentía que se quemaba, era como si se quemara una biblioteca con 4 o 5 mil volúmenes. Hemos perdido mucha gente mayor, hemos perdido mucha sapiencia allí en este tiempo. Por lo tanto, él dice, hace falta también prudencia para encontrar una forma de manejar la crisis. Tal vez algo que habría que seguir reclamando a toda nuestra clase dirigente, porque esa prudencia es la capacidad de prever y eso solo se puede enseñar predicando con el ejemplo. Juan José también nos trajo la idea de pensar y descubrir fuertemente, con un bofetón, como dice él, que la salud es parte de un bien común superior. Y entonces, ¿cómo cuidarla en este difícil equilibrio entre la conjugación de la libertad con la justicia? Y ahí recomendaba volver a los pensamientos de esta mujer fantástica que fue Hannah Arendt, cuando nos decía el desafío de vivir la libertad de ser libres. Y allí también nos trajo el pensamiento de otra mujer fantástica como Adela Cortina, que nos recordó que la responsabilidad social de cara al mundo de las empresas es una herramienta de gestión, claro que sí, pero también es una herramienta para aprender y desarrollar, y por qué no gestionar, la prudencia y la justicia. Y cerró paseándonos por varias reflexiones con esta idea de este escritor fantástico que fue William Faulkner, que es cómo ser responsablemente libres. Creemos que ese es un enorme desafío y sin duda parte de una agenda de aquí en más para ir hasta la conferencia 2021, donde si Dios quiera nos volveremos a encontrar.